vamos a continuar con nuestra serie de la carta escrita del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a leer los versículos 6 al 9 del capítulo 1 y vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñenme juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acompáñame un momento a orar. Señor, queremos suplicarte esta noche tu dirección, tu bendición, tu presencia entre nosotros, que tú nos bendigas, nos edifiques con tu palabra, que tú puedas llenar nuestros corazones y que esta noche tu pueblo, Dios, sea edificado, que no sea el hombre meramente hablando, sino tu espíritu a través de él, transmitiendo tu palabra. Te ruego, Dios, me asistas esta noche, por favor, dame todo lo que a mí me falta, es decir, absolutamente todo, tu gracia, tu unción, tu presencia, tu dirección. Señor, te necesito, por favor, edifica tu iglesia, no lo puedo hacer sin ti. Habla a ellos, Dios, háblanos a todos y ayúdanos a conformarnos a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo, y que esta noche podamos aprender estos principios tan importantes en nuestra vida cristiana, para que podamos, Señor, mirar hacia el cielo y cada día agradecerte por tu salvación y por este glorioso evangelio. Gracias por esta carta que tú inspiraste a escribir al apóstol Pablo en un momento crucial, y creo yo, Señor, es crucial para tu iglesia en este tiempo también. Muchas gracias por tu misericordia. Alimenta a tus corderos hoy, por favor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos estado ya 2 semanas en esta carta. Gracias al Señor damos por este tiempo que ya hemos disfrutado. Hemos visto la panorámica que vimos la primera vez que nos reunimos. La semana anterior estuvimos ya entrando en sí a la carta y estuvimos hablando acerca de cómo Cristo nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Y hablando de esa libertad, la cual muchas personas toman a la ligera y la cual es mal entendida en nuestros círculos cristianos en el día de hoy. Es muy mal entendida. Muchas personas tienen por libertinaje la libertad que tenemos en Cristo, y esto no debe ocurrir. Ahora, la distorsión o perversión del evangelio no es algo novedoso, es decir, no es algo nuevo, no es algo que solo haya ocurrido o esté ocurriendo hoy. Esto ocurrió en el tiempo antiguo. Hermanos, desde el primer siglo, los hombres han querido distorsionar el evangelio. Satanás ha usado hombres engañadores, vestidos como ángeles de luz, se han introducido a las iglesias y han dañado las iglesias. Es por eso que los pastores y apóstoles en el primer siglo, más que todo, estaban muy preocupados con la doctrina. Uno de ellos era Pablo, y nosotros conocemos toda la apología que él escribió, todos los textos, tratados y cartas que él escribió para darnos a nosotros, hermanos, ahora en este siglo, la idea de lo que es la iglesia y de lo que es el evangelio. Así que nosotros vemos que esto no es novedoso. La distorsión o perversión del evangelio es algo que ha estado ahí, que continuó por los siglos y continúa hasta el día de hoy y continuará hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como Dios, hermanos míos, tiene sus enviados, así también Satanás tiene sus emisarios que distorsionan la verdad de Dios. Y ese es el propósito de Satanás: distorsionar la verdad de Dios, o dar una verdad a medias, camuflar la mentira dando una verdad a medias. Y eso es algo que hacen los emisarios de Satanás. Y hablamos no solamente de demonios, sino de personas usadas por el enemigo. Así como Dios, repito una vez más, tiene sus enviados, Satanás también tiene sus emisarios. Y esos se visten como ángeles de luz. Parecen ser, pero no lo son. Y debemos tener mucho cuidado.
Por ejemplo, podemos recordar y traer a la memoria la historia de la iglesia. Luego, hermanos, de una unidad en el siglo IV, 301 en adelante de nuestra era después de Cristo, donde el Imperio Romano, allá por el año 380, declaró como la religión del imperio el cristianismo. Es decir, después de ser una religión, por así decirlo, perseguida, vino a ser la que se posicionó en el primer lugar en el Imperio Romano. ¿Y saben por qué es esto? Porque Dios expandió de tal manera el evangelio que casi toda Roma se había volcado. Toda Roma y toda Italia, por así decirlo, se había volcado y era cristiana. La mayoría de personas profesaban la fe, la gran mayoría. Gente pudiente, gente de dinero, hasta llegar a los hombres con mucho prestigio en el imperio, vinieron a la fe en Jesucristo. Entonces, no quedó otra cosa más que poder decir es la religión del imperio. Nosotros sabemos que el Imperio Romano llegó allá por la Edad Media y ahí terminó, cerró su ciclo en el área occidental o en este lado occidental nuestro. Pero entonces, con los años, vinieron los papas, los papados, los concilios, y la iglesia cerró el acceso a las escrituras para la gente común. En el primer siglo y los siglos subsiguientes hasta el siglo en el que la iglesia católico romana, hermanos, negó y totalmente privatizó el acceso a las escrituras a la gente común, en ese tiempo, antes de que eso ocurriera, la gente tenía acceso a los escritos. Por supuesto, el papel era demasiado caro, no había la posibilidad de que una gente pobre tuviera toda un compendio de las cartas de Pablo o algo por el estilo, pero tenían acceso a la palabra de Dios y se les predicaba en su propio idioma. Mas cuando la iglesia se cernió y privatizó todo esto que Dios ha dado a manos llenas, las homilías vinieron a ser en latín, idioma que la mayoría de la gente no entendía. Entonces vino y la iglesia cayó en una oscuridad tenebrosa, se apartaron de la verdad y así pudieron estos hombres distorsionar e interpretar a su antojo el texto sagrado, porque no había nadie, absolutamente nadie, que tuviera acceso a las escrituras a no ser que perteneciera al clero. Entonces, por más de 1000 años, la cristiandad fue manipulada al antojo de papas y concilios. Pero con la obra de Dios a través de los prerreformadores y posteriormente los reformadores, con esa obra maravillosa que Dios providencialmente estuvo guiando, nuevamente esto vino a ser novedoso. Y en el siglo XVI, una luz comenzó a brillar en medio de esa oscuridad que yacía en los corazones de todos los hombres y mujeres del pueblo común, que no tenían acceso a la palabra de Dios. Entonces los reformadores hicieron lo posible y hasta lo imposible, incluso dar sus vidas para que la palabra de Dios estuviera en las manos de aún del más sencillo labrador. Y teniendo la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras y traer luz a sus vidas, esa palabra de Dios fue devuelta al pueblo, así como Dios quiso que fuera. No olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma del pueblo, no en latín, no en español, sino en griego. Así fue escrito el Nuevo Testamento. Y para la gloria de Dios también, Dios usó a un hombre para que también el Antiguo Testamento fuera traducido al idioma griego, para que así las personas de habla griega pudieran comprender, que era la gran mayoría. La mayoría de judíos sabían griego y hebreo, pero los demás gentiles no conocían la lengua hebrea, por lo que traducir esa Biblia o el Antiguo Testamento al griego fue fundamental, y eso dio paso a que muchas personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Y ahora los reformadores pusieron en las manos de la gente común la palabra de Dios, no solo en los idiomas originales, sino también en el idioma del pueblo, traducido al inglés, traducido al español, traducido al alemán y así sucesivamente a los múltiples idiomas. No ahora mismo no sé cuántos idiomas
se ha traducido la Biblia ya, pero todos los hombres en su mayoría, en su gran mayoría y dialectos, tienen acceso a la palabra de Dios. Entonces esto es maravilloso, hermanos, poder comprender eso. Y la historia nos deja ver esto. Pero a partir de ese acontecimiento y tener la palabra de Dios, a pesar de todo esto, hermanos, de tener en nosotros, en nuestro propio idioma, la palabra de Dios, lastimosamente el enemigo nuevamente ha aprovechado todo lo que puede hacer para poder oscurecer la verdad del evangelio. Y ahora, aunque la mayoría de cristianos tienen más de una Biblia en su casa, la gran mayoría ni un solo instante la toca. No la busca, no la lee, no se preocupa por leer ese texto. Y es por esa razón que ahora muchos cristianos dicen amén a todas las distorsiones de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y se cierran y simplemente se vuelven como periquitos repitiendo lo que otro les dice. No profundizan, no analizan, mucho menos piensan, porque creen que solo porque es el pastor, él tiene la verdad. Mis hermanos, la verdad es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la verdad. Todo hombre es malo y perverso. Su corazón está torcido y puede llegar a torcer las escrituras. Ustedes y yo tenemos acceso a la palabra de Dios y gloria a Dios por eso en nuestro propio idioma. Pero lastimosamente, hermanos, la gran mayoría de creyentes no conoce la Biblia. Lastimosamente. Y la tenemos en nuestro propio idioma. Y nosotros somos engañados. Ahora teniendo la verdad en nuestras manos. Ahora bien, en el texto que estudiaremos hoy, veremos que aunque haya nombres que tuercen el evangelio y tratan de pervertirlo, nosotros debemos, hermanos, tener en cuenta y saber esto, que solo hay un evangelio. Aunque haya nombres, repito una vez más, aunque hayan hombres que tratan de pervertir el evangelio, de distorsionar la verdad de Dios, solo hay un evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay más que solo un evangelio. Y ese es el tema que voy a estar hablando en esta noche, de lo cual podemos nosotros observar en el texto. Habiendo dado ese contexto de historia, hermanos, de cómo la iglesia ha tenido la palabra de Dios y cómo se le fue privada y luego se le fue devuelta, pero que a la vez el mismo creyente se priva de ella, nosotros debemos volver a las escrituras, debemos volver a la palabra de Dios, porque hermanos, las iglesias están promoviendo campaña aquí, cosa allá, y digo, está bien, esto es muy bueno, pero olvidan lo más importante, el discipulado, el orientar, la mentoría, el estar cerca de las personas, el ayudarle a crecer a un hermano en su fe. Es por eso que vemos la vacilación de muchos cristianos, caen en pecado, muchos otros se van con otras mujeres, con otros hombres y caen en pecado aquí y allá, noviazgos que no llegan al matrimonio sin antes haberse acostado, en fin, muchas cosas que estamos viendo por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Vemos creyentes casándose con impíos y demás y muchas más cosas, y vemos gente odiando, vemos gente dividiéndose, vemos gente guardando rencor, vemos personas vistiéndose como les da la gana, vemos gente haciendo cosas que no deben, todo porque la palabra de Dios que tienen en sus manos es ignorada. Pero hermanos, no hay más que solo un evangelio, solo un evangelio. Y vamos a ver esto, hermanos, increíblemente, cómo Pablo en este texto comienza. Y a mí me gusta cómo lo traduce en la Nueva Traducción Viviente, porque Pablo en ese texto lo trata de hacer bien, de ver de forma escandalosa, y eso es lo que está pasando aquí. Pablo está escandalizado lo que está sucediendo entre los hermanos. Pero una pregunta tenemos que hacernos, hermanos, cuando hablamos del verdadero evangelio, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Esa es la pregunta que vamos a tratar de respondernos en estos primeros textos, o más bien en este primer texto. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Hermanos, la Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra
donde Pablo dice, estoy maravillado, en nuestra Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente dice, estoy horrorizado. Pablo está asustado, escandalizado, alborotado, todas esas palabras que lo califican en este momento, preocupado, su corazón pastoral está ardiendo y su celo por lo santo está ardiendo en su corazón al ver a aquellos hombres a los que se les predicó la palabra, que se les enseñó el evangelio, al ver esos creyentes que un día profesaron la fe, que un día estuvieron adorando al Señor y no estaban guardando ningún rito de la ley, no estaban ellos circuncidándose para ser salvos, sino que ellos sabían que por gracia eran salvos. Ahora Pablo está escuchando y sus oídos retumbando que estos creyentes se han vuelto al judaísmo y que están buscando la manera de agradar a Dios en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, de acuerdo a lo que les están diciendo, y se están alejando del evangelio, del verdadero evangelio. Y eso es triste, hermanos, porque sucede también en el día de hoy. Sucede lastimosamente en la mayoría de iglesias, y no solo en las iglesias malas, ocurre también en las iglesias sanas, donde mucha gente no le gusta la verdad, no le gusta lo que la palabra de Dios dice, y por eso ellos van buscando donde les digan lo que ellos quieren oír y se alejan de la verdad, porque a ellos les encanta la mentira. Así como hay falsos maestros, hay falsos creyentes en las iglesias. Y Pablo aquí está diciendo esto: estoy maravillado de que tan pronto estos creyentes se alejaron de Dios, del verdadero evangelio, tan pronto. Fue rápido, ellos vacilaron, es decir, hoy estaban creyendo una cosa y mañana estaban dudando de lo que habían creído. Habían profesado algo y ahora estaban dudando de lo que habían profesado. Ahora ellos creían que tenían necesidad de hacer algo más y de que ellos podían hacer algo para salvarse. Y eso es lo que ocurre, hermanos, en las iglesias hoy. Creer que nosotros podemos hacer algo para salvarnos a nosotros. No podemos, queridos hermanos. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. El asombro ante la facilidad con que nos alejamos del verdadero evangelio es lo que está preocupando a Pablo. Es asombroso, hermanos, cuán frágil es la mente humana, que ante cualquier falacia es llevada cautiva la mente. Hermanos, hay personas que toman un texto, lo tuercen y la gente se queda asombrada. Increíble prédica, simplemente porque estuvieron gritando o porque esa prédica formuló euforia y la gente estuvo haciendo ruidos. Pero no hubo nada de contexto, no hubo nada de aplicación, no nos orientó a glorificar a Cristo, no nos llevó hacia Cristo, más bien nos llevó a alabarnos a nosotros mismos, nos llevó a sentirnos bien con nosotros mismos. Es, hermanos, asombroso ver cómo la facilidad del ser humano con la cual cae en el error y se aleja del verdadero evangelio. Esto es lo que está pasando con los Gálatas, hermanos. Esto es lo que está sucediendo. En los versículos anteriores hablábamos acerca de cómo Cristo nos ha libertado, de cómo Cristo y su gracia nos trajo paz para con Dios, nos reconcilió con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estoy asustado que está pasando con ustedes, Gálatas. Si acabamos de estar con ustedes predicándoles el evangelio y ustedes lo recibieron y ahora se están alejando de esto, se están apartando de aquel que los llamó por su gracia. ¿Qué está sucediendo? Es lo que Pablo está preguntándoles a estos Gálatas en este texto. ¿Qué sucede? Miren, en el capítulo 3, ahí si ustedes lo tienen en sus Biblias, en el versículo 1, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Qué sucedió con ustedes? Gálatas, si les acabamos de estar predicando, les acabamos de estar enseñando, les acabamos de estar diciendo lo que tienen que hacer, ¿por qué se están apartando de la verdad y están cayendo en el error? Hermanos, no hay corazón más pastoral que podamos observar en este hombre Pablo como lo que estamos viendo aquí. Él está preocupado porque estos hermanos, si es que se les puede llamar hermanos, porque ahora Pablo está dudando si ellos son creyentes,
porque de entrada Él no les dice que está contento con ellos, no, Él se deja ir de una vez y les dice: estoy sorprendido de lo que estoy escuchando de ustedes, Gálatas. No creía esto de ustedes, y ver con qué facilidad ustedes desviaron el camino de la verdad y se desviaron y se apartaron, con qué fragilidad su mente está pensando las cosas. Y es que, hermanos, no solo están pasando con estos Gálatas. Noten que el capítulo 2, versículo 11 de aquí mismo de Gálatas, hay un momento crucial aquí que nos deja ver que no solo los simples Gálatas están cayendo en este error, sino también uno de los mayores apóstoles, supuestamente la iglesia romana, el primer papa, Pedro. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Ven? Le pasó a Pedro. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Le está pasando a los Gálatas. Hermanos queridos, la desviación y la facilidad con la que las personas cristianas caen en el error es sorprendente, es abismal. Asusta ver cómo iglesias se llenan de gente porque les prometen sanidades, porque les prometen bendiciones materiales, porque les prometen un show, reírse y a carcajadas estar ahí como tontos haciendo un montón de cosas que no glorifica al Señor. Pero es increíble cómo la gente corre a esto, hermanos. Los Gálatas ahora mismo habían creído en el Señor y habían creído por la fe, que por la fe ellos habían sido salvos, pero ahora estaban volviendo a esclavizarse. Y eso es lo que tiene preocupado a Pablo. Y dice: a Pedro le pasó lo mismo, a pesar de que él, queridos hermanos, a pesar de que él era un gran apóstol y había recibido esa visión maravillosa de cómo Dios iba a recibir a los gentiles, ahora Pedro se retraía y se estaba alejando del verdadero evangelio. Y se estaba otra vez uniendo a la esclavitud. El apóstol Pedro, queridos hermanos. Entonces, Pablo estaba absorto al saber que los Gálatas, que se les había enseñado la sana doctrina, ahora estaban desviándose. Desviándose, hermanos. ¿Saben cuál es el verdadero evangelio? Aquí mismo el texto nos dice. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de ¿quién? De Dios, que los llamó por la gracia de Cristo. Y es que el verdadero evangelio, hermanos, es la gracia de Dios en Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. No la ley, no el legalismo, no el libertinaje, la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, y de lo cual se estaban alejando estos hermanos, se estaban apartando para seguir otro camino distinto, para seguir otra cosa, porque no hay otro evangelio, hermanos. No hay más que un evangelio, solo un evangelio hay, no hay dos ni tres. Estos Gálatas se estaban apartando a otra cosa, no se estaban apartando a otro evangelio, sino que se estaban apartando a otra cosa. Pero el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Dios, hermanos, mostró su gracia en el sacrificio de Cristo. Él ofreció a su propio Hijo para que por medio de su obra hecha en la cruz, todo aquel que en Él pone su confianza y cree en Él será salvo, dice las Escrituras. No hay lugar para las obras en la salvación por fe. Y esto, hermanos, es algo que los reformadores vieron y observaron, porque la iglesia de nuevo había regresado a la esclavitud a la gente y los tenían sumidos en un montón de rituales, en un montón de sacramentos y un montón de cosas para agradar a Dios, incluso hasta el punto de pagar por su salvación y de creer que con el sucio dinero podían ser salvos. Así estaba la iglesia hace mucho tiempo, hermanos, pero Dios abrió la puerta y el portal y le hizo ver tanto a los reformadores como a toda la iglesia en general que la salvación
salvación es solo por gracia, solo por la fe en Jesucristo, y por medio de su sacrificio nosotros venimos a ser reconciliados con Dios y perdonados por Dios, y extiende su gracia hacia nosotros el Señor. Entonces esto, hermanos, Dios mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sacrificó a su propio Hijo en la cruz para que ustedes y yo ahora tengamos acceso al reino de los cielos. Este es el evangelio, hermanos. Este es el verdadero evangelio. Y el mensaje del evangelio es que todos estábamos muertos. Todos estábamos muertos. Usted, yo, los Gálatas estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban completamente muertos. Y esa es la buena noticia que el evangelio trae. Trae también una mala. Y no podemos cerrar nuestros oídos o nuestra boca para no decir la mala noticia. Y es que la mala noticia que puede traer una buena y una respuesta maravillosa es que nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, usted puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ver cómo Pablo describe de manera magistral cómo es que nosotros estábamos sin Cristo y lo que ahora ha sucedido por la gracia de Dios en Cristo, y que por medio de Él nosotros venimos a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que trae el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Esa palabra, eso es lo que significa, una buena noticia. Y esa buena noticia llegó a Galacia y los Gálatas creyeron, escucharon el evangelio. Ellos oyeron que estaban muertos en sus delitos y pecados y que debían arrepentirse de sus pecados y correr a los brazos de Cristo y confiar en el sacrificio de Cristo. Y ese es el mensaje del evangelio que ellos habían escuchado y habían creído, que solo la gracia de Dios puede volvernos a la vida. Que ellos estaban muertos, pero que la gracia de Dios se había manifestado en Cristo y que por medio de su muerte tenían vida eterna. Este es el evangelio, queridos hermanos. ¿Y qué está pasando? Los Gálatas ahora dicen: Cristo más las obras de la ley. Cristo más cualquier otra cosa, da igual, falso evangelio. Falso evangelio. Se puede estar predicando el evangelio posiblemente en una iglesia. Se puede estar más bien predicando la Biblia. Pero si le añadimos a la obra de Cristo una pequeña y mísera pizca de obra nuestra, ese evangelio está pervertido. No es el evangelio. No es el evangelio genuino. No es el evangelio verdadero. Solo la obra de Cristo es la única que Dios aprueba y acepta a favor del pecador. Y eso, hermanos, a nosotros nos tiene que quedar bien claro. A los Gálatas se les olvidó. Esto es como que ahora nosotros estamos escuchando esto. Y mañana o la próxima semana, venga y yo les diga: hermanos, yo creo que me había equivocado. Al parecer lo que les estaba predicando no era lo que debíamos estar predicando, así que vamos a regresar todo de nuevo. En otras palabras, vamos a formatear nuestra mente y vamos a olvidar todo lo que hemos enseñado y predicado, y ahora vamos a comenzar a hacerlo diferente. Bueno, aquí todos podemos tener 2 mujeres, las mujeres pueden tener 2 maridos, ahora mismo las mujeres pueden vestirse como quieran, ahora todos podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué podría pasar en esto, hermanos? ¿Es que a mí se me zafó un tornillo o de verdad toda la maquinaria se me destrabó? Porque eso no es el evangelio. El evangelio llama a una transformación de mente, cuerpo y vida para siempre, queridos hermanos. Una transformación, nueva vida. Una nueva vida comienza al conocer a Cristo. Entonces, si yo vengo de esa manera, es similar a lo que está pasando con los Gálatas aquí. Al nomás salió Pablo de Galacia, vinieron los malos enseñadores, los falsos maestros, y vinieron y sembraron el veneno en la gente. Si no se circuncidan, no serán salvos. Tienen que circuncidarse para poder pertenecer al judaísmo y asimismo pertenecer al evangelio, al camino.
Y esto es lo que alborota Pablo. Y esto es lo que sorprende en el día de hoy, queridos hermanos. En verdad, los que estamos predicando y tratando de predicar la palabra verdadera del Señor, todo el consejo de la palabra de Dios, sorprende cómo los creyentes son tan factibles y fáciles de caer en el error, de caer en la mentira, porque hermanos, allí a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, hay un montón de predicadores que a veces se les escucha muy bonito, se les parece muy apropiado lo que están diciendo, pero siempre habrá una pizca de error ahí. No estoy diciendo, hermanos, que todos los mensajes que ustedes puedan escuchar en las redes sociales sean pecaminosos o torcidos, pero hermanos, hay mucho falso maestro allí y debemos tener cuidado. Y es sorprendente ver cómo hoy, hermanos, que tenemos toda la revelación de la Escritura, nos alejamos del verdadero evangelio para seguir otra cosa. Hermanos, la gente ya no quiere que se les predique una hora. Ahora quieren 20 minutos. Cantemos más, prediquemos menos. Démosle libertad al Espíritu. Dejemos que el Espíritu nos guíe. Hermanos, eso no está correcto. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y si no enseñamos la palabra de Dios, la iglesia estará llena de música, pero no de la palabra de Dios. No habrá un crecimiento espiritual, no habrá un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y no habrá gente madura espiritualmente. De nuevo, hermanos, cuidado, ya saben lo que pasa con ese insecto. Es increíble, hermanos, que a pesar de que usted tiene esa Biblia, cualquiera le puede mentir. Cualquiera. ¿Se pueden imaginar si nosotros, al iniciar esta iglesia, como muchos dijeron que éramos una secta, carismáticos, ya ni sé ni cómo nos han llamado, herejes, que hemos torcido el evangelio? Bueno, yo les invito a venir para que puedan escuchar el evangelio que se predica aquí. Nosotros no torcemos el evangelio, estamos preocupados al ver cómo hombres llenos del diablo están pervirtiendo el evangelio y cómo creyentes que tienen comezón de oír van tras esa mentira. Hermanos queridos, usted tiene su Biblia, usted tiene su copia de su Biblia, léala, hermanos. Si alguien le miente es por su propio gusto, es porque usted no lee esa palabra, es porque usted no se deleita en esa palabra, es porque usted ignora esa palabra. Porque el que tiene la palabra de Dios sabe que lo que es mentira lo sabe identificar muy rápido. Lo sabe identificar muy rápido. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado porque hay una amenaza, hermanos. Hay una amenaza latente, peligrosa, una amenaza que está dañando a la iglesia de Cristo, que le ha dañado desde mucho tiempo atrás, desde el primer siglo, lo vemos aquí en Gálatas y lo continúa haciendo en el día de hoy, mis queridos hermanos. Hay una amenaza terrible y que se está proliferando a paso agigantado. Una amenaza. ¿Y de cuál amenaza estoy hablando? La mayor amenaza para el evangelio verdadero o el verdadero evangelio son los falsos maestros. Los falsos maestros. Y esa es la amenaza que está trayéndonos a nosotros preocupación por cómo vemos que la gente corre tras la mentira y el error. Esta amenaza, hermanos, de los falsos maestros es una plaga. Es una plaga, no le podemos llamar de otra forma. Y si no lo rociamos contra el herbicida correcto o el insecticida correcto, no los vamos a dejar, no vamos a impedir que siga avanzando. Sabemos nosotros que por más insecticida o herbicida que le echemos al monte o a los insectos, ese monte o ese insecto no morirá siempre. Usted puede ver, ahí está el ejemplo claro. Hace unos meses echamos veneno ahí y ahí está el monte de nuevo. Le echamos esta semana quizá y le aseguro que luego va a llover y va a estar otra vez. Así mismo es la maleza de los falsos maestros. Hermanos, los falsos maestros son la peor amenaza para la pureza
del evangelio. Debemos entenderlo, hermanos, que la peor amenaza para el verdadero evangelio y la pureza del mismo son los falsos maestros. Y los creyentes en Galacia se habían alejado del verdadero evangelio, lo que significa que estaban siguiendo otra cosa. Eso es lo que dice el texto. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir otro evangelio. Esto es lo que, así lo denomina Pablo, para seguir otro evangelio, otra noticia distinta, algo que no se les ha predicado, algo que no se les ha enseñado. Oh Gálatas, eso es lo que ustedes están siguiendo, se están desviando, están tomando otro camino, y este es el deber de la atalaya: advertir y llamar a esa gente a volver al verdadero camino. Como dicen las Escrituras, buscar la senda antigua y caminar por ella. Regresemos a la senda antigua, y ese es el deber de la atalaya, del predicador, en el contexto nuestro, del pastor. Es el deber del pastor, queridos hermanos, atalayar a esos creyentes que están yendo rumbo al matadero, rumbo al degolladero, donde los van a destazar para comérselos vivos. Hermanos, los creyentes en Galacia se habían alejado del verdadero evangelio. Los creyentes en el día de hoy se están alejando del verdadero evangelio. Misiones que en otro tiempo predicaban la pureza doctrinal, que predicaban y anunciaban el verdadero evangelio y la salvación solo por la fe, ahora están cayendo en el libertinaje, están cayendo en abrirle las puertas a todo tipo de corriente de pensamiento filosófico oriental y a todas las cosas místicas, y la gente corre hacia ellos, y estamos viendo cómo los creyentes están siendo seducidos a este error. Queridos hermanos, esto preocupa en gran manera. Yo sé que nosotros aquí venimos cada semana, nos sentamos, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, pero allá afuera está siendo engañada la gente. Gracias a Dios nosotros no lo estamos haciendo, porque hombres usados por Satanás son los que se paran enfrente en una disque llamada iglesia y comienzan a enseñar el error y comienzan a distorsionar la verdad. Ponen una iglesia allí, pero para que se llene es necesario hacer algo, y lo que es necesario hacer es traer fiesta, hacer esto, hacer aquí, hacer allá, porque la gente se aburre con el mensaje, con la doctrina. La gente se aburre con la predicación. Vemos eso ahora. La gente se aburre, no quieren escuchar la sana doctrina. Hermanos, los falsos maestros son un peligro. Son un peligro. Y Pablo dice: ustedes, Gálatas, están siguiendo otro evangelio. Y él aclara aquí: no es que haya otro, porque no hay otro. Eso es lo que Pablo dice: no hay, está claro que no hay otro evangelio. No es que están siguiendo otro evangelio, ustedes se han apartado a otra cosa, pero no es el evangelio. Ustedes están reunidos ahí, pero eso no es iglesia. Una vez nos alejamos del verdadero evangelio, una iglesia deja de ser iglesia. Deja de predicar la sana doctrina y el evangelio, deja de ser iglesia y se vuelve guarida del demonio. Los creyentes, hermanos, se alejan, y ese es el peligro que traen los falsos maestros: alejar a los creyentes del verdadero evangelio. Ese es el propósito de ellos: desviar a la oveja. Desviar a la oveja. Ahora, por supuesto, a la verdadera oveja no la van a desviar. A la falsa oveja, esa sí la van a desviar, y buscarán hacerlo a toda costa, y buscarán mover cielo y tierra para poderlo hacer. Los falsos maestros tienen esta peculiaridad: alejar de la verdad a las personas, apartarlos de la verdad, separarlos de la verdad. Es lo que hacen los falsos maestros, y es lo que Pablo dice aquí: ustedes se alejaron de Dios, se alejaron del verdadero evangelio, se alejaron de Cristo, se están alejando, se están apartando, se están haciendo a otro camino, a otro lado. Y esto es producto de los falsos maestros. Este es el problema de ellos, es lo que ellos están trayendo, y es el peligro que ellos están ocasionando, el daño más bien que ellos están ocasionando. Los están alejando del verdadero evangelio.
Jesús advirtió en contra de los falsos maestros. Él dijo, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos míos, no porque trae saco y corbata o una Biblia en la mano, ya es pastor o siervo de Cristo. Si predica un falso evangelio, no es un verdadero pastor, es un lobo que se ha introducido en la iglesia. Pablo advirtió a los creyentes en Éfeso antes de su partida en Hechos 20:28. Él les dijo que después de que él se fuera, entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño y lo dispersarían y lo dañarían. Él dijo incluso de entre ustedes mismos saldrán unos que van a empezar a hacer esto. Por eso es que yo no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios, dice Pablo. Ahora velen por sus almas y por la grey a la cual el Espíritu Santo los ha puesto como ministros, dijo Pablo. Cuiden esta grey. Hermanos, los pastores tenemos que cuidar al rebaño del Señor. Dios nos llamó a eso. Pero las ovejas deben también hacer su parte, no dejarse seducir. No dejarse seducir. Los creyentes en Galacia fueron seducidos a seguir otro evangelio. Fueron seducidos a seguir algo falso, algo erróneo, lo que no es el evangelio. Hermanos, y ustedes y yo no debemos dejarnos seducir por las falacias o por palabras impresionantes que hombres doctos, entendidos en el lenguaje, puedan decirnos, o personas capacitadas psicológicamente para poder llevarnos a nosotros a pensar en otras cosas o hacernos sentir a nosotros nostálgicos y pensar en nuestra vida pasada solamente como algo de culpa y decir, sí, yo viví así, por eso es que yo soy así. Hermanos, tú eres así como eres porque eres un pecador y necesitas recibir la gracia de Cristo para ser transformado. Permítanme. Disculpen. Pablo aclara que no hay otro evangelio, hermanos, en el versículo 7. No hay otro. Entonces, ¿qué es lo que estaban predicando los judaizantes? Otra cosa. No era el evangelio, era legalismo. Era moralismo quizá, pero no era el evangelio que Cristo vino a predicar. Cristo vino a predicar y traer un evangelio el cual se le fue entregado a los apóstoles. La salvación solo por la fe, solo por la gracia. La salvación en la obra de Cristo, y confiar en esa obra nos hace aceptos al Padre, nos justifica de nuestros pecados y trae la paz para con Dios, la reconciliación con Dios. Y Pablo deja muy en claro que la desviación de los creyentes era totalmente otra cosa, ya que no hay más que un solo evangelio. Ellos estaban desviando. Porque no hay otro evangelio, queridos hermanos. No hay otro. Más que solo uno. No dos, ni tres, ni cuatro. Ahora usted me dirá, pero hermano, ¿y qué pasa con los del evangelio de la prosperidad? Eso no es evangelio, hermanos. Ellos tienen un Dios y no es el de las escrituras, es Mamón, no Dios. El Dios de las escrituras no es el Dios de los del evangelio de la prosperidad. Y es un evangelio que tiene poco de haber iniciado, no muchos años, pero ya tiene algo de estar ahí. ¿Y cuánta gente está corriendo a este evangelio falso, hermanos? O al de palabra de fe, al de decláralo, decrétalo, reclama que tú eres hijo de Dios. Ese falso evangelio, hermanos, el cual no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, donde le dicen a la gente que Dios le ha prometido prosperidad financiera, donde dicen a la gente que Dios le ha prometido prosperidad física, donde ningún evangélico debe estar padeciendo enfermedades, hermanos. Esto no es verdad. Porque nosotros leemos las escrituras y vemos que Pablo padecía enfermedades, Pedro también se enfermaba, los creyentes se morían. Pero ahora, ¿por qué la gente es, hermanos, seducida? Porque no conocen la verdad. Y algunos la conocen, pero no les gusta. Entonces, Pablo dice, no hay otro evangelio. Todo lo que se aparta de la salvación solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y su obra sustitutiva en la cruz por nosotros, no es el evangelio.
No es el evangelio. Si ponemos a otros en lugar de Cristo, ya no es el evangelio. Así de sencillo, mis hermanos. No es otro evangelio. Es cualquier otra cosa menos el evangelio. Porque el verdadero evangelio ya lo describimos. Dice Pablo que otro de los peligros que tienen estos hombres o el daño que ocasionan es perturbar a la iglesia del Señor. Los falsos maestros, hermanos, perturban la iglesia del Señor. Y la palabra griega usada ahí tiene la idea de agitar el agua. En todo caso, connota alboroto. Alborotan a la iglesia, alborotan al pueblo del Señor. Hermanos, los falsos maestros vienen y hacen a que la gente se alborote. Agitan a la gente a correr a otro lado, a correr a otras cosas, a buscar otra fuente de inspiración, a buscar otra fuente de vida, a buscar otras cosas, añadiéndole al evangelio algo que Dios no ha querido demandarle a nadie. Pablo bien claramente dice que él no fue a hombre alguno, él no fue a buscar hombre para que su evangelio no viniera de parte de hombre y que la gente supiera que su autoridad no venía de parte de hombre, sino de Cristo. Sin embargo, Pablo también se sometió a las autoridades que el Señor había puesto en la iglesia, y él dice que fue y estuvo 15 días con Pedro al lado de él, y luego visitó a Jacobo y le platicaron y quizá le enseñaron el evangelio y le hablaron de la forma en cómo Cristo había hecho todo y cómo se les apareció resucitado. Y Pablo pudo haber contado también su experiencia con Cristo en el camino a Damasco. Es que Pablo, hermano, sabía que él también debía someterse a las autoridades humanas puesto por Dios. Y Dios había establecido a los 12 apóstoles en Jerusalén, los cuales eran los únicos que habían quedado después de la diáspora. Hermanos, era increíble cómo los gálatas estaban cayendo en estas cosas. Y Pablo les dice, yo no recibí esto de hombres, lo recibí de Cristo mismo. Los falsos maestros entonces perturban a la iglesia del Señor. Perturban, distorsionan, agitan al pueblo del Señor. Los falsos maestros alborotan a los creyentes y los llevan a pensar en dogmas de hombres, no en la palabra de Dios. Desvían a la gente de la verdad y les llevan al error. Los falsos maestros corrompen, distorsionan y traen y distraen, o más bien tuercen la verdad del evangelio, mis estimados hermanos. Y eso es lo que sigue aquí. Es otro de los peligros, porque estos falsos maestros pervierten el verdadero evangelio. Es lo que Pablo dice en el versículo 7. Sino que hay algunos, dice Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Eso, algunos que está ahí, se está refiriendo a los judaizantes que estaban dañando la obra del Señor. Y él dice, ellos están perturbando y quieren pervertir el evangelio, distorsionarlo. Quieren ellos, hermanos, dice Pablo, quieren estropear la obra que se ha hecho entre ustedes. Y eso es lo que quieren hacer, corromper el evangelio, distorsionar la verdad y torcer la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los falsos maestros, hermanos. Los falsos maestros corrompen a la iglesia, y algunos ya corrompidos se corrompen más. Ellos distorsionan la verdad y la transforman para mostrar una mentira disfrazada. Luego ellos tuercen la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren decir. Es increíble la manera en que la gente, todo lo que pasa, quieren ponerle un texto bíblico. Por ejemplo, lo de la vacuna del COVID. Alguien quería un texto para poder avalar que lo que estaba pasando estaba en las escrituras. ¿Qué necesidad hay de buscar textos que avale lo que pasa en el mundo, si lo que la palabra de Dios dice, que este mundo está bajo maldición, está bajo el pecado, y toda la maldad que pasa es producto del pecado, y porque el rey de este mundo y el príncipe de este mundo es Satanás, en el cual no hay verdad, en el cual no hay amor, en el cual no hay misericordia y en el cual no hay compasión? Hermanos, lo que pasa en el mundo es parte de que el reino de este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y nosotros estábamos bajo ese dominio, pero Cristo con su luz iluminó nuestra oscuridad y ahora estamos en la luz, y gloria al Señor por eso, porque estamos en la luz. De las tinieblas ha resplandecido la luz de Cristo en nosotros.
Pero los falsos maestros buscan a toda costa un texto para torcerlo. Es como que usted ve un árbol o un pedazo de algo y quiera torcerlo a la fuerza. Así hacen ellos. Sacan el texto de su contexto y quieren avalar su pretexto. Hermanos, los falsos maestros de verdad son un peligro enorme. Y los hay por todos lados. Yo antes pensaba, no, aquí a El Salvador, no hombre, si aquí son canastadas de falsas iglesias. Podría mencionarles, pero no es mi deber ahora. Algunas, ustedes tienen que identificar cuáles son las falsas. Mi deber es predicarles la verdad, pero algunos que están por la tele, hermanos, hay gente que le encanta oír a un señor llamado Dante Gebel. Ese es un miserable, hijo del diablo, hermanos, literalmente hablando. No es un pastor, no es un siervo de Cristo, es un falso maestro que usa la psicología para poder torcer la verdad. Y ahí lo vemos llenando estadios y sus giras. ¿Y qué decir de otros como Guillermo Maldonado, Cash Luna, aquí cerca en Guatemala? Y sé que algunos dirán, no, si es el pastor, el siervo de Dios. No, mis hermanos, son lobos vestidos de oveja. Son lobos rapaces, que lo único que les importa es su bienestar, enriquecerse, torcer la palabra de Dios, distorsionar la verdad. La palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Y sé que ustedes los han escuchado más de alguna vez. Ahora, hay una advertencia en nuestro texto contra esto. Hay una advertencia, porque ya que somos susceptibles a desviarnos, Pedro se desvió, los Gálatas se desviaron, ¿qué nos asegura a nosotros que no vamos a caer también? Entonces, ya que somos susceptibles a desviarnos del verdadero evangelio, debemos tomar en cuenta la advertencia que hace Pablo aquí, y con esto vamos a terminar esta noche. ¿Cuál es la advertencia a considerar para no desviarnos del verdadero evangelio? No prestar atención a las falsas enseñanzas de hombres usados por el enemigo, aun cuando ellos digan que vienen de parte de Dios. Incluso si un ángel resplandeciente se le aparece y dice que viene en nombre de Dios, si tuerce el evangelio que usted ha creído, sea maldito, dice la palabra. Leamos textual. Dice, más, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo, como escuchaba Miguel Núñez, no es el ángel de Dios, sino un ángel del cielo, ya vamos a aclarar eso en un momento, os anunciaré otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición, o sea maldito, dice. Una persona que tuerce el evangelio cae bajo maldición de Dios. Pero ellos quieren hacerlo y lo hacen, y ellos están cayendo en maldición. Dios los maldecirá y están malditos. Aunque sus bolsillos estén llenos, sus corazones están vacíos y podridos. Los falsos maestros, hermanos, ante ellos nosotros tenemos esta advertencia. No importa, dice Pablo, si aún yo mismo vengo y me paro entre ustedes un día y les comienzo a decir que necesitan circuncidarse para ser salvos, soy alguien que va a caer más bajo maldición, porque el Señor no ha prescrito esto. Por eso dice Pablo, si aún nosotros, se incluye en el texto, no importa si soy yo, si es Pedro, si es otro de los apóstoles, no importa si es Juan, no importa quién sea, aún Jacobo, que era uno de los obispos de la iglesia en Jerusalén, no importa quién sea, dice Pablo, aún si fuese un ángel que se les apareciera en el camino y pareciera de Dios, no es de Dios, porque aún, hermanos, Satanás se viste como ángel de luz. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice, no importa quién sea el que se les presente, si comienza a decirles diferente evangelio, esa persona no es verdadera, viene de parte de Satanás y no de parte de Dios. ¿Saben que Satanás se viste así, como ángel de luz, y sus emisarios pueden hacer lo mismo? Hacen señales, prodigios y un montón de cosas, porque es lo que la gente quiere, señales, prodigios, sanidades. Es lo que la gente quiere. La gente no quiere la verdad del evangelio. La gente no quiere la santidad.
No quiere el amor al prójimo. No quiere ver que su vida debe sufrir y padecer aquí por la causa de Cristo. Saben, hermanos, no solo se nos ha dado ser partícipes de Cristo en su gloria, sino también en sus padecimientos y sufrimientos. ¿Quién nos asegura a nosotros que no vamos a sufrir en el camino hacia la patria celestial? Nadie. Cristo no prometió un camino llano hacia la eternidad. Él dijo que habrían dificultades y que habrían complicaciones e incluso nos matarían por causa suya. Pero bienaventurados somos cuando eso ocurra, hermanos. Por causa del evangelio y de mí son bienaventurados, dijo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros no debemos prestar atención a estos falsos, no importa quién sea. Yo tuve un sueño. Yo tengo un montón y no se los cuento a ustedes. A la única que se lo cuento es a mi esposa. Usted tiene un montón de sueños y ustedes no vienen a mí a decirme, pastor, tuve este sueño y qué significa. Yo no sé. No soy José el de la Biblia que interpretaba Daniel. No lo sé, hermano. Claro, a veces Dios usa cosas que uno no comprende, no entiende, pero no estoy diciendo ni avalando que Dios está hablando por sueños ahora, no. Él habla a través de su palabra y si usted quiere que Dios le hable, léala. Léala, estúdiela, escudriñela y sabrá qué es lo que Dios quiere. Pero hermanos, hay gente que dice, yo recibí. Hermanos, ya no hay más revelación, punto y final. No hay más. Voy a guardar la Biblia porque Dios me está revelando nueva palabra fresca. Esta es la palabra fresca, no eso. Lo que yo tenga que decirles a ustedes, hermanos, fuera de la palabra de Dios, no significa nada. Si todo está amparado a la palabra de Dios, hermanos, eso es verdad, porque es el evangelio de Dios. No importa, hermanos, si es un hombre que tiene un léxico increíble, que habla de manera tan fluida, que usa palabras tan extraordinarias que sorprenden, que uno dice, este texto significa esto y esto y lo otro, y comienza a dejar ir la ametralladora y nosotros decimos, wow, qué increíble, nunca había visto yo ese texto de esa manera, de cómo, un texto fácil de torcer, hermanos, es aquel que dice que el Señor nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí hay dos cosas interesantes, pero la gente dice, es que yo quiero que el fuego de Dios me consuma. Está bien, que le va a pasar lo mismo que le pasó a los hijos de Aarón y te va a consumir por impío. Hay gente que pide que fuego venga hacia ellos y los va a consumir de veras el fuego del infierno, porque a eso se refiere ese texto. Pero hermanos, yo no quiero eso, ¿verdad? Ni usted tampoco, ¿no? Nadie de nosotros, hermanos. Sí, Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Pero sé que hay muchos creyentes que por ignorancia repiten estas cosas, porque otros más astutos los han seducido. Y es por eso que no importa, hermanos, que un pastor venga diciendo que recibió una visión y el ángel Gabriel se le apareció. Mentiroso. Hay un hombre que dice que en una cueva se le apareció un ángel que ni lo menciona la Biblia. Y comenzó a promover eso. Y hoy vemos lugares increíbles que compran. Gente yendo ahí. Pero no les enseñan una vida de piedad y santidad. Ni de amor hacia los demás. Hermanos, no hay más que solo un evangelio. Solo hay un evangelio. Y ese es el evangelio por medio del cual nosotros venimos a ser salvos. Por eso Pablo nuevamente lo repite. Como antes hemos dicho, dice el versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto es serio, por lo cual Pablo lo dice 2 veces. No es algo de vacilar, no es algo de decir a tomar a la ligera, a los falsos maestros, ahí dejémoslo, cada quien va a dar su cuenta, ¿para qué vamos a estar juzgando a los demás? Si suficiente tengo con mi pecado, ¿para qué estar viendo el del otro? Eso es ser pusilánime, hermanos, y solo pensar, yo soy salvo y el otro que se vaya para el infierno. No. Eso no es lo que el Señor quiere. Hermanos, los emisarios del diablo están bajo maldición. Tenemos claro eso. Pero la aseveración que Pablo da en advertencia 2 veces es preocupante.
Porque Pablo menciona esto 2 veces, significa que esto es algo sumamente serio y que no debe ser pasado por alto y que la iglesia lo debe tomar a la ligera. Debemos analizarlo. Hoy en día escuchamos a muchos hombres y mujeres que dicen hablar en nombre de Dios y nosotros los vemos allí, son populares, son queridos, la gente los ama. Y hermanos, solo transmiten error y mentira. Estamos llamados nosotros a defender la verdad con humildad y respeto. Pero hermanos, es verdad, debemos hacerlo con humildad y respeto, pero no podemos dar tregua al error. Somos llamados a la paz para con los hombres, pero no contra el error y la mentira. Contra el error y la mentira tenemos una guerra, que esto no se acaba hasta que Cristo regrese. Debemos tener cuidado con los movimientos que se matizan como cristianos, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. Debemos leer, estudiar, meditar y memorizar las escrituras. De esa manera nos vamos a preparar para contrarrestar el error. De otra manera, vamos a caer, igual que los Gálatas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante y punzante, más que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Señor, tu palabra es la única verdad, la que nos lleva y conduce hacia Cristo. Ella nos santifica, nos purifica, nos exhorta. Ella es la que necesitamos, Señor, para seguir adelante y crecer. Dios, llévanos a desear como niños tu palabra, Señor, que es la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual nosotros creceremos, Dios. Por favor, llévanos a confiar en ti. Llévanos a confiar en tu palabra, llévanos a amar tu palabra, a disfrutar tu palabra, a atesorar tu palabra, a vivir tu palabra. Oh Dios, Espíritu Santo, capacítanos, empodéranos, llévanos al conocimiento de Cristo, danos la fe para seguir adelante, ayúdanos a poder abrir los ojos y los oídos ante el error y a la vez cerrarlos, Padre, y hablar y abrir nuestra boca en contra del error. Oh Dios, guíanos por favor a seguir pregonando tu verdad, tu palabra y el evangelio. Oh Señor, el verdadero evangelio. No que haya otro, Señor, sino que hay muchos allá afuera que lo están pervirtiendo. Ten misericordia de tus ovejas, de los que son tuyos. Llámalos, Señor. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Llámalas, por favor, tráelas a tus pies, oh Señor. Condúceles, oh Padre, a una iglesia local sana, donde puedan crecer, donde puedan ser, Señor, instruidas en la verdad, en el amor y en la gracia y en la plenitud de Cristo. Oh Señor, lo rogamos esta noche en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, por bendecirnos esta noche, Señor. Amén y amén.